Intentarlo otra vez, vamos a intentar preguntárselo a alguien que debería entender esto. Raimundo, no sé si nos escuchas esta vez. ¿Nos escuchas, Raimundo? Sí, 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 perfectamente. Perfecto. Ahora estábamos muy bien conectados. Aquí te tenemos. Ahora estamos perfectamente conectados. Raimundo, justo mientras hacíamos tiempo para que tú volvieses, estábamos escuchando una parte de las declaraciones de Pablo Iglesias, especialmente aquella que hacía referencia a cómo, de alguna manera, Pablo Iglesias, no sé, daba como, abría la puerta a que aquella gente que lleva mucho tiempo en política, como que diese un paso al lado, y de ahí hemos derivado bueno, a lo que, para lo que te queríamos entrevistar, para lo que te queríamos llamar, que es esa disputa entre Podemos y Sumar. Ahora, por ejemplo, Noelia estaba hablando de que cuánto tipo de votantes se piensa estos partidos que hay a la izquierda del PSOE. Es decir, por preguntarte algo más genérico, por empezar preguntándote, ¿qué está pasando ahí? Es decir, ¿por qué esta pelea entre dos partidos que en principio estaban casi condenados a entenderse de cara a las elecciones, como estaba comentando Noelia mientras llegabas? Bueno, yo es que creo que, a ver, claro, lo primero que hay que pensar es que son organizaciones que han nacido de contextos de movilización social y por lo tanto son más que partidos políticos en el sentido estricto, son organizaciones dentro de un espacio de movimiento muy amplio, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, ya explica por qué organizaciones, primero porque hay tantas, porque de hecho podría estar mucho más reducido, ¿no? El número a una sola incluso, ¿no? Eh, Eso ya por un lado, es decir, que es como un campo multiorganizativo dentro del cual hay diversos proyectos, con matices, con una cultura bueno, de una cierta pluralidad, ¿no? De un pluralismo que viene muy a menudo de orígenes activistas, ¿eh? Tiene digamos, una historia previa, ¿no? Y luego, por otra parte, yo creo que lo que estamos es asistiendo a, bueno, a una redefinición de proyecto en base al horizonte de la campaña electoral, ¿no? Entonces, a una debilidad muy grande por parte de todas estas organizaciones, precisamente porque son muy dependientes de los movimientos sociales y han sido muy originadas, ¿no? Se han originado, han sido muy, digamos, tienen su genealogía en los movimientos, pues por esto mismo, en un momento de baja movilización social, acaban como refugiándose en esas figuras que son como las caras visibles, ¿no? Claro, aquí eso son habas contadas. O sea, eso está Pablo Iglesias, eso está Irene Montero, Ione Belarra por parte de Podemos, puede estar Yolanda Díaz, con esto Sumar, puede estar Errejón, pero realmente tampoco hay un dinamismo tan potente en la sociedad, ¿no? Como para que aparezcan nuevas caras. No es fácil hacerlo. Puede hacerse, Mónica García es un buen ejemplo, pero cuesta mucho, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que lo que realmente se está aquí es pues un poco en un tira y afloja que viene muy condicionado, desgraciadamente, por el horizonte de las campañas y por la presencia en medios y bueno, por la dificultad que tiene Pablo Iglesias para salirse de la política. O sea, que al final Bueno, él ha está dicho como que no se ha salido interviniendo de en su la historia. política. Él ha dicho que con su Bueno, claro, podcast, con su tal, no se ha salido de la política. sí, no, pero o sea, a ver, yo tampoco estoy fuera de la política y estoy fuera del Congreso de los Diputados o del Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Los sitios donde ya he estado. Quiero decir, política hacemos siempre todos. Si estamos en medios de comunicación, no sé, ¿no? Participo en tertulias en radio, escribo en prensa, lo que sea, pues estoy en la esfera pública y hago política de alguna manera, ¿no? Pero aquí en esto hay grados. Cierto es que yo no tengo el ascendente que Pablo Iglesias tiene sobre Podemos, ¿no? Entonces, digamos que su hacer política es bastante más político que el mío, pero que en todo caso ya es un problema en sí, ya es un problema de una organización política que no se esté expresando a través de sus portavoces y que Ya. tenga que estar pues con ese rol de su antiguo líder marcando línea política, ¿no? Es decir, que hay un problema de institucionalización bastante serio y Y creo hablando que de eso es esa, en parte lo que se está arrastrando, ¿no? Hablando de esa, En de esa. este... No, pero déjame, Raimundo, para seguir hablando de eso, que tú estás hablando de cómo Pablo Iglesias habla casi en nombre de Podemos. Deja que escuchemos, vamos a escuchar un minuto más de lo que hablaba Pablo Iglesias en Hora 25 esta misma semana y lo comentamos. Nosotros hemos dicho, nos parece muy bien Yolanda como candidata, tanto es así que la propusimos nosotros, no la propuso el PC, ni la propuso Izquierda Unida, la propuso Podemos, aunque ella tenía carné del PC y de Izquierda Unida. Tampoco la propuso el PC ni Izquierda Unida para ser miembro del gobierno de España, ni para ser ministra, ni para ser vicepresidenta. La propuso Podemos. Y ahora parece que hay algunos, ¿quién? Los medios,
progresistas que le están diciendo a Yolanda: no te preocupes, contigo no vamos a hacer lo que hicimos con Podemos, contigo no va a haber cloaca, ni escándalos, ni malos titulares, te vamos a querer, te vamos a cuidar, pero eso tiene un precio: acabar con Podemos. Y eso es lo que estoy diciendo, que es lo que yo creo que tendría que hacer Yolanda: aclarar pronto que va a ser candidata y que quiere ser candidata, y negociar con todos los partidos, respetando a Podemos, porque creo que es evidente que Podemos es la fuerza política más grande de la izquierda. Y se ve. Esto de que respeten a Podemos, ¿tú crees que está justificado este mensaje? Es decir, esto de se nota o es evidente que Podemos es la fuerza más grande de la izquierda. Es decir, ¿en qué se basa? Es decir, ¿este discurso es positivo para encarar este conflicto o la negociación que tenga que haber de aquí a las elecciones? No sé cómo lo ves. No, yo lo veo muy mal. Lo veo muy mal porque esto sitúa el terreno de negociación precisamente donde se dice que no se quiere tener, ¿no? Que son los medios de comunicación. Quiero decir, si no quieres que la política esté en los medios de comunicación, eh, avalas a tus negociadores en un proceso de negociación que se lleva en el espacio que toca y no te dedicas a liarla, pues quizá para tener audiencias en tu podcast o lo que sea, pero no la lías en medios ni atacas a los medios. Ahora está como una especie de cruzada, Pablo Iglesias, ¿no? Que contra los medios de comunicación, a raíz de lo del Ferreras, la Sexta y tal, pero que es muy poco constructivo y edificante. Que es decir, esto no va a ir muy lejos, no va a tener mucho recorrido más allá de una cierta capacidad, digamos, para generar ruido y para poner veto. En este sentido, el planteamiento digamos, las opciones que se le plantean a los demás es: vale, entramos en este juego o directamente cortamos en seco con él y bueno, ya veremos qué es cada cosa. Yo no me creo que Podemos sea la primera fuerza ya de la izquierda, ni que tenga un impulso como el que tuvo. Yo soy firmante del manifiesto Mover Ficha y uno de los que estuvo ahí desde el primer minuto. Y sé muy bien lo que hubo y sé también lo que quedó y veo lo que veo. Y a ver, al final, de hecho, aquí uno puede analizar las cosas con sesgos y de opinión y lo que quiera, pero se perdieron las últimas elecciones la mitad de diputados, en todas las elecciones y convocatorias en las que ha habido la disminución ha sido tremenda. Es decir, en Galicia, extraparlamentarios en Castilla y León, uno solo en Andalucía, que iban todas las izquierdas juntas, patacazo. Aquí hay un problema. Pero aquí no solo un problema de Pablo Iglesias, es un problema de Podemos total. Es decir, lo que hay es una visión endogámica, centrada en mirarse el ombligo, todos ellos, como repartiéndose el trozo menguante, ¿no? del arco parlamentario que les toca. Y yo lo siento mucho, pero creo que esto, bueno, lo primero, a España no le habla. Toda la gente no sabe ni qué es, que si el Iglesias ahora, la Díaz, no sé cuánto. Esto es ruido. Esto para el ciudadano medio es ruido. No le habla mucho menos todavía a una parte de la sociedad que las está pasando canutas con la crisis, que no tiene empleo o que lo tiene muy precario, que está viendo la inflación disparada, con los alquileres son una salvajada. Esto, o sea, ¿a quién le estás hablando? ¿De qué? De la interna de partidos, de yo te puse porque el PC no te ponía, pero entonces yo tal. Las declaraciones que acabamos de escuchar. Es decir, y además siempre de una manera cobarde. De una manera cobarde porque uno no habla desde un podcast a una vicepresidenta de gobierno sobre las negociaciones entre partidos de una futura plataforma electoral. O sea, ¿qué es esto? Esto lo hacía Monedero también hace ya un tiempo, ¿no? Se iba ya a su programa y desde allí a despotricar. Hombre, esto lo que denota es una fragilidad enorme de la institucionalidad sobre la que se está sosteniendo todo este espacio político. Si un espacio político institucionalmente es fuerte, tiene sus cauces institucionales y negocia quien negocia y saben identificar a sus interlocutores y saben llevar las negociaciones. Pero al final esto es todo como una especie de show, ¿no? En el que se genera mucho ruido que obviamente los adversarios, pues felices de verlo, ¿no? Porque vamos, es una caída al abismo. Es decir, yo, fíjate cómo es, a qué punto esto es así, que yo creo que uno de los problemas que está teniendo Yolanda Díaz y Sumar es no haberse deshecho antes de este ruido.
Es decir, si Yolanda Díaz, una vez que es investida sucesora de Iglesias, una vez que está puesta ahí, que es identificada por un amplio espectro, muy amplio, espectro, como la figura que es el cartel electoral de las próximas generales, hombre, pues asume el puesto y empieza a liderar. Es decir, es muy paradójico, porque conociendo a Pablo Iglesias, a mí, vamos, si el caso fuera inverso, seguramente Pablo Iglesias habría cortado de inmediato, habría tomado alguna decisión que nos hubiera llamado mucho la atención, ¿no? Por una cierta audacia, un arrojo que podía haber tenido, y estaría tirando millas, ¿no? Yo no me creo que Podemos, si se presenta mañana a las elecciones con Irene Montero de cartel electoral, como hacían esos ¿no? del tuit de Sevilla y tal, saque más de un 5% o una cosa así. Ya veríamos cuál es el resultado, pero prometedor no es. Si alguien tiene una buena valoración en la opinión pública en estos momentos, vayas a las encuestas, de todas las encuestas, hombre, pues es Yolanda Díaz. Y Yone Belarra o Irene Montero son probablemente los ministros peor valorados del gobierno de España. Es decir, yo con eso no me lanzo a una piscina y ni me pongo a exigir condiciones para mi partido político, ¿no? Es decir, aquí hay como una especie de falta de principio de realidad operante, y lo que es mucho más preocupante, hacerlo obsceno. Es decir, sacarlo a la luz pública y, hombre, tú por detrás puedes estar negociando estas cosas, decir, mira, a mí en el CIS me apoya no sé cuántos y en los otros no sé qué. Los trapos sucios. Lo de los trapos sucios que se lavan en casa. Ahí claro. estamos todos de acuerdo. Hay que comentar una cosa, que los que estáis obviamente en directo podéis dejar vuestras preguntas, que se las trasladamos a Raimundo, pero me gustaría también presentarte a Noelia, a Fran, nuestros colaboradores. Noelia, no sé si tienes alguna pregunta para Raimundo. Sí, yo en la línea de lo que estaba comentando Raimundo, a mí me está recordando, obviamente, el escenario de Andalucía, pero yo que soy de Madrid y lo tengo como reciente, precisamente me recuerda al papel que está jugando ahora Podemos en la comunidad frente a Más Madrid, ¿no? Y me da la sensación de que es lo que puede pasar en el prisma nacional, no sé si lo compartes, no tanto con Más País, ¿no? Sino con el proyecto que consiga ilusionar, ¿no? A esa parte de la izquierda, porque creo que muchos líderes de Podemos, que hablabas de cómo vas a ir ahora a unas elecciones o con Ione o con Irene, como que son rostros, o en general Pablo Iglesias todo el rato influenciando. Yo creo que vamos, comparto totalmente tu visión de que no se le está hablando al votante o al ciudadano y que no se está mirando por el proyecto común con el que nace el partido y se supone que representa ese espacio, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a movilizar a ese votante si ni siquiera le estás escuchando? Entonces, yo no sé si crees que sí que, no sé, ¿qué expectativas tienes de aquí a las nacionales? Ya no hablamos de las autonómicas, que están un poco entre medias. Si crees que se va a conseguir aunar el espacio o simplemente una de las fuerzas se acabará imponiendo ya en la dinámica electoral. Bueno, yo creo que, a ver, aquí la agenda electoral funciona y opera mucho, es muy importante, ¿no? De hecho, se repite, lógicamente, porque en democracia los ciclos electorales al final pues van repitiéndose, ¿no? Un poco el esquema que tuvimos en 2015, más tranquilo, en el sentido que en 2015 tuvimos primero andaluzas, luego municipales y autonómicas, luego las catalanas del 27 de septiembre y luego por fin las generales del 15 de diciembre, ¿no? El 20 de diciembre, ya no me acuerdo. Pero bueno, es decir, ahora volvemos de nuevo a una situación. Yolanda Díaz podía haber hecho dos cosas. Coger las riendas, lanzarse y hacer un poco lo que hizo Podemos después de las europeas. Vale, aquí hay una nueva ilusión, aquí hay un espacio abierto, aquí hay un proyecto que hay que articular, hay una gente que quiere escuchar hablar de política de otro modo, que quiere otro mensaje, otro discurso. Yo soy esa voz, vamos para adelante. Tendría ese problema que tuvimos entonces, que es, y vale, en las municipales y económicas, ¿qué haces? Porque ¿dónde tienes la organización? Eso no se saca de la manga, ¿no? Y no hay, para colmo, el proceso de movilización que habían sido los círculos y que había sido un desbordamiento inicial de Podemos como, bueno, sorpresa, ¿no? Heredera del 15M, que venía de una fase de movilización distinta y tal, ¿no? Entonces, yo creo que el primer problema va por un lado, va por ahí, pero también viene el problema el otro, es decir, si los partidos negocian, lo que van a hacer en las municipales es medirse, ¿no? En definitiva, yo creo que en este sentido, una segunda opción para Yolanda Díaz es más actuar como un papa, ¿no? Es decir, yo me pongo por encima del bien y del mal entre los reinos cristianos medievales y voy a bendecir al emperador que se salga con la suya, ¿no? Entonces, pues bueno, pues si Mónica García gana en Madrid, si en Valencia tal,
si tal, pues no, veo el escenario y en base a esos equilibrios de fuerza que estarán actualizados, pues negociamos, ¿no? Claro, cualquier puesta en marcha de negociaciones previa medida del efecto de la capacidad real es una falsificación. Eso ya para política, ¿no? Es decir, es un tira y afloja mediático de este tipo de proceso comunicativo en el que te lanzas, ¿no? Vas a golpe de declaraciones, de situar el relato, de intentar de alguna manera ganar las batallas del discurso y tal, pero lo cierto es que la política sustancial no te va a acompañar, ¿no? Por el contrario, si se miden, como mínimo van a tener un suelo real, es decir, una política real, que no se augura demasiado buena. Todo se ha dicho teniendo en cuenta de dónde se viene. Claro, se viene de una situación como nunca había tenido la izquierda. Entonces, ese ya es el problema del día después. Con todo, también creo que es un error, y se ha visto en las andaluzas, como muy bien decías, creo que es un error hacer las cosas en el último mes a toda velocidad, no pudiendo evitar que las habrá filtraciones y transmitiendo al electorado la sensación de que esto es una jaula de grillos que a mí no me habla. Yo me imagino al elector o lectora andaluz en vísperas, ¿no? A un mes vista, que es cuando empieza a prestar atención, cuando los medios insisten más ya en las campañas, pues que si este dice que este no va a estar en la lista, o que si el otro va a tal, o que si para el Senado no sé quién, o que si para el otro no sé cuánto. Es decir, esto es lo peor que puede hacer una organización política. O sea, luego ya además da igual el campañazo que hagas, no lo levantas en tu vida, ¿no? Entonces, ¿de qué se tiene que hablar? Hombre, ahí yo creo, hay un elemento muy importante y nuclear, creo que tiene unos límites, pero creo que es muy fuerte, que es el papel de Yolanda Díaz en el mundo laboral en un contexto histórico de crisis, ¿no? O sea, los ERTE, la reforma laboral, la creación de empleo, el mercado, ¿no? Laboral se comporta bien y tal. Es cierto que Irene Montero, a lo mejor, Yone Berrar, no tienen ministerios con el presupuesto de Yolanda Díaz. Es cierto que tampoco tienen seguramente una capacidad de interlocución con unas instituciones consolidadas y firmes y con capacidad de movilización muy fuerte, como son los sindicatos, en el caso de Yolanda digo, pero en todo caso, ya digo, no creo que eso sea suficiente. Quiero decir, yo creo que en ese sentido Yolanda también se queda de manera muy limitada. Se está limitando porque lo que nos está ofreciendo es eso. Es decir, es la mejor cara de la izquierda. Pero hay que recordar que si se sacó un buen resultado, no fue por hablar de la izquierda. Fue por disputar la idea de España, fue por disputar, ¿no?, aquello que se decía el populismo, ¿no?, y tal. Pero fue por tener un discurso muy amplio de mayorías, que salía de esas esquinas. Dicho de otro modo, la ministra de los ERTE tiene una buena recepción, tendrá un buen apoyo. Pero ¿en cuánto ciframos eso? ¿10%? Claro. Este es el asunto. Y además, justo eso, quieres quedarte con un 10 o con un 15, aspira a un 20 o un 25. ¿No? Justo de eso preguntaba Noelia, ¿no?, sobre el tema de cómo serán esas elecciones, tanto las municipales, para, como tú dices, calibrar, y sobre todo de cara a las nacionales. Ahora leemos lo que nos estáis dejando de comentarios en el chat, pero deja que te interrumpa. A ver, Fran, no sé qué querías comentar también. Buenas noches, Raimundo. Mira, estás reiterando mucho la idea, ¿no?, del elector, del ciudadano medio, que esto lo percibe como ruido, ¿no?, y como una pelea política de sillas, de puestos y de egos, ¿no? Coincidirás conmigo en que esto, bueno, yo lo has comentado, que es tremendamente nocivo para esta izquierda, la izquierda del PSOE, máxime cuando tenemos a una extrema derecha que en este antiguo caladero de votos que habían votado siempre a partidos, PSUC en Cataluña, Partido Comunista, PSOE, etcétera, está ofreciéndoles un discurso mucho más directo, ¿no?, mucho más sencillo, demagogo, populista, pero que encaja quizá en los mismos códigos de esta gente. Yo te quería preguntar ahora mismo a la izquierda del PSOE, ¿qué debería cambiar para que pudiera volver a reconectar con este electorado que parece que ha huido de este espacio? Pues 2 o 3 claves. Mira, la primera, dejar de ser la izquierda. Es decir, que cuando en los medios de comunicación se dice la izquierda de PSOE, o la izquierda de la izquierda, ya has comenzado a perder.
Es decir, lo que en su día hizo que Podemos fuera Podemos era precisamente, fíjate, lo contrario de lo que se está haciendo ahora. Es decir, no una disputa de Yolanda Díaz, el Pablo Iglesias el otro día, que se criticaba que si Yolanda, que Cristina Almeida, no sé qué, evocaba ejemplos del pasado, de la izquierda, ¿no? Que si Anguita, hoy publicaba un vídeo de Anguita del 96, que si no sé cuánto. Es decir, si Podemos irrumpió en política, fue porque curiosamente aparecían unas personas, varias, no solo uno, que decían, yo soy de izquierda, yo puedo ser de izquierdas, pero es que me da igual. Yo lo que quiero es hablarle a España. Yo lo que quiero es hablar a un país de esos problemas reales y admitir, ¿no?, que la izquierda de siempre no sabe resolver estos problemas. Es decir, y que se tienen que plantear de manera mucho más amplia, con muchas otras interlocuciones y con tal. Hay cosas que Podemos realmente fue un tabú, que rompió un montón de cosas. Fíjate, en el sentido opuesto al que apuntas, ¿no? Es decir, que la extrema derecha de Vox se vaya a la periferia de la Gran Barcelona a ganar voto en Hospitalet, Badalona, Cornellá, donde sea, ¿no?, o más allá. Lo opuesto a esto es cuando de repente, en aquellos primeros momentos de Podemos, se salía y se decía, me he encontrado a un compañero en un meeting militar que nos decía, ¿qué tal? Julio Rodríguez, un GEMAT, un tipo del alto Estado Mayor, un general militar en España, el país del 23F, el país del franquismo, ¿no? Un Delgado, ¿no? Antonio, el diputado de Cádiz, ¿no? Es decir, guardia civil homosexual, además, ¿no? Es decir, una persona que de repente te trastoca los tópicos, ¿no? Eso es España. Eso es España en 2022. Uno puede irse a España en 1936, 1978, a la España que quiera. Pero obviamente, si le habla a aquellas Españas, no le va a hablar a la de hoy. Eso es un hecho. Contaba una anécdota hace ya muchos años, Pablo, ¿no? De que cuando era la Roja, había el Mundial, no sé qué, se fueron con unas banderas republicanas allá en Lavapiés a agitar las banderas y tal, y resulta que como Lavapiés está lleno de inmigrantes, los inmigrantes que llegaron allí a celebrar la victoria iban todos con la bandera constitucional. ¿Y qué otra? Tú has llegado a España hace 15 años, ¿qué otra bandera española vas a conocer? Tú ves la bandera republicana, pues es como si te enseñan, yo qué sé, la bandera visigoda. O sea, ¿a mí qué me cuenta usted? Es decir, yo vengo con la de aquí, yo qué sé, si pensemos en cualquiera de nosotros que nos vamos a, yo qué sé, al Perú, pues hombre, te cogerá la bandera de ahí del Perú, la que hemos visto todo. Yo qué sé, me voy a la Wikipedia para ver cuál es la del Perú, que es roja, blanca y tal, ¿no? Pero no se me ocurre ir a ver cuál es la bandera de Perú de 1923 si hay un momento en que tuvieron una disputa con una bandera. Es decir, hay que hablar hoy, hay que hablar de los problemas de hoy y hay que hablar fuera de ese margen de la izquierda. Esta es una primera reflexión. La segunda, mucho más rápida, hay que cambiar la institucionalidad. Aquí se está cometiendo un error muy grave que ninguno quiere admitir y además no se quiere admitir por un motivo político de fondo, ¿no?, profundo, que es que aquí hay mucha gente que está viviendo de la política y no vivir de la política la llevaría a vivir en una situación bastante más complicada, ¿no? Nosotros nos fuimos a las elecciones, ¿no?, se tiene que recordar, con una serie de acuerdos éticos, de documentos, que llamamos documento ético político, en el cual nos comprometíamos a no estar más de 2 legislaturas, cosa que se podía, en fin, cuando una legislatura dura 6 meses porque se vuelvan a repetir elecciones, pues vale, esa más la siguiente. Pero en todo caso, en estos momentos, fíjate el dato, en estos momentos todos los políticos, todos, sin excepción de ese área política, van a cumplir 8 años el año que viene cuando hay elecciones. Como en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos no repite. Voy a decir una cosa muy dura para algunos de entender y asumir. José María Aznar estuvo 2 legislaturas. Bueno, ¿dónde está la institucionalidad democrática de esto? ¿Dónde está la política que en su día hacía que dábamos una parte de nuestros sueldos y iba a proyectos sociales? ¿Dónde está la rotación de cargos? ¿Dónde está? En fin, o sea, es que si saco la lista ahora, pues, cualquiera puede ir a internet y buscarse los documentos. Raimundo, me siento yo mal interrumpiéndote como para que me saques ahora una lista y esto, déjame que es que tenemos preguntas también en el chat y me sabe mal por la gente que quiere preguntarte. Lo que te voy a pedir también es respuestas cortas, que si no nos vamos aquí todos a, como decimos habitualmente en este directo,
nos vamos a cenar a las 11 de la noche, pero es que hay mucha gente que quiere preguntarte cuestiones como, por ejemplo, y ahí sí te pido un poquito de brevedad, pero tengo 2 o 3 cuestiones en el chat. La primera es, saliendo, o sea, o quedándonos en este caso con Pablo Iglesias, sobre todo se está comentando, están comentándose entre ellos, entre los diferentes usuarios en el chat, sobre el poder de las redes. Por ejemplo, Xavi Alonso que nos dice, la baza de Pablo Iglesias para mantener Podemos es el ruido en las redes, pero también Vixior que habla, dice, tengo la impresión que Pablo Iglesias sobreestima el poder de las redes sociales. Y estoy recordando también cómo Mariano Rajoy dijo en aquel momento, ¿no?, de que no toda España estaba en redes sociales. Tengo un par de preguntas más, lo digo, Raimundo. ¿Qué opinas sobre esto, sobre las redes sociales y si realmente funciona o tiene algún impacto? Pablo Iglesias, como dice alguno, está sobredimensionando ese poder. Depende de para qué lo quiera. Si le quiere hablar a España, lo tiene muy difícil, ¿vale? Porque ahí solo le va a hablar a una parte muy pequeña. Si lo que quiere es librar una batalla dentro del espacio de la izquierda, en la que él tiene una presencia muy importante, porque tiene no sé cuántos, 2 millones y pico de seguidores o lo que sea, ¿no? Es decir, ahí obviamente tiene un poder con el que puede hacer daño en esa pelea interna. Pero él mismo se ha peleado con Ferreras, anda todo el día hablando mal de los medios, es decir, para hablar a la otra España, o sea, al otro 90% de España a lo mejor, o sea, es que no sabría cifrarlo, pero en todo caso, vivimos en un país de 50 millones de habitantes casi, ¿no? O por ahí andará, en el cual, a ver, no nos engañemos, aunque tengas 2 millones de seguidores, te van a leer el tweet 100.000 personas, bueno, que te lean el tweet 100.000 personas no te sirve de nada. Es decir, ¿de qué estamos hablando comparado a una audiencia en un momento determinado? Bueno, y a una audiencia y a una serie de declaraciones constantes ligadas al ejercicio efectivo de la gestión pública. Es decir, si en estos momentos Yolanda Díaz sale todos los días y habla de los ERTE, tiene buenas cifras del empleo y es la que pone la cara a eso, y sale en todos los telediarios, hombre, creo que nos puede interesar mucho a los que hemos sido activistas toda la vida, a los que estamos muy centrados ahí, pero no nos engañemos tampoco. Es decir, eso le habla a quien le habla. Y es muy, muy, muy pequeño el mundo. Y además menguante. Porque además hay hastío. Y hay mucha mala leche. Y hay mucho... Y está Elon Musk, que está haciendo que nos salgamos de Twitter. Y está Elon Musk también, que está haciendo que abandonemos Twitter, que es la red social por excelencia. Deja que siga con nombres propios, porque ahora te quiero preguntar, bueno, te quieren preguntar por Errejón. ¿Qué opinas sobre, aquí está comentando Berrendero, qué opinas sobre los movimientos de Errejón, de alianzas con Compromís ya antiguamente, habla del acuerdo del Turia? Dice que sí, está teniendo un poco eco mediático, pero ¿qué opinas de Más País y de Íñigo Errejón? Bueno, en esto mismo que decía, obviamente no es igual ser gobierno que ser un partido pequeño en el Parlamento. Entonces, lo tiene muy difícil. Ha tenido hits, ha tenido momentos fuertes como el tema de la salud mental, que han tocado teclas, ¿no?, muy, muy importantes y que han marcado en un momento dado la agenda pública, pero obviamente esto no, la semana de 4 días, ¿no?, esto también es un tema bueno, es decir, ha habido varias cosas en las que se han desmarcado. Creo que su baza más fuerte está en la política madrileña. Es decir, está en Mónica García y en un hecho muy paradójico, pero muy propio del sistema político español. Es que los madrileños no distinguen. Y entonces hacen política en Madrid como si la hicieran para toda España. Pero tampoco distinguen los medios de comunicación Madrid de España, ¿no? Esto que decía Ayuso, que generó mucha broma, que Madrid es España dentro de España, que Madrid no sé qué, aquella cosa, ¿no? En el fondo hay una cosa que es cierta. Un español de Asturias no ve a un español de Andalucía. El español de Andalucía no ve al de Castilla-La Mancha. El de Castilla-La Mancha no ve tal. Todos ven a Madrid. Es decir, no se ven entre ellos. Si uno vive, por ejemplo, yo he vivido muchos años, ¿no?, la tesis tal en Alemania. Si tú vives en Alemania, como es un país federal, los lenders se ven entre ellos. Cuando digo se ven, me refiero a que en las televisiones, pues por ejemplo, el típico skyline que te ponen de fondo en la televisión tiene las formas de los monumentos característicos de cada land. Es decir, hay un reconocimiento de una pluralidad. Aquí se pone el pirulí de Torre España, ¿vale? Es decir, el propio Estado genera esto. Esto hace que en Madrid tenga un peso específico muy grande. Errejón tiene esa ventaja enorme de partida. Es decir, que lo eleva.
Lo eleva porque si en estos momentos él hace campaña con Mónica García, va a tener una cara que, hombre, nadie o cuántas personas conocemos al líder de la oposición de otras comunidades autónomas. Realmente un número muy pequeño de personas que pueden poner la cara. Bueno, podemos saber que Salvador Illa en Cataluña se confronta con Aragonés. Nos da para saber a lo mejor que... Pero todo el mundo sabe que todos los días Mónica García está confrontando con Ayuso. Eso es una ventaja muy grande para Más País, también es una limitación. Pero yo creo que en este sentido Más País ha adoptado, era una de las opciones que tenía, ¿no? Podía haberse intentado constituir como un proyecto para toda España, ¿no? O podía haber optado por una estrategia más federalizante o confederalizante. Ya por la propia campaña con Compromís se había encontrado en esa opción, ¿vale? Valencia vosotros, nosotros Madrid, y a ver otros si aparecen en otros sitios, ¿no? Es fácil entenderse desde ahí con los comunes en Cataluña, es fácil desde ahí, pues mareas en Galicia si las hubiera o lo que sea, y desde ahí ir reestructurando una federalidad. Vuelvo de nuevo un poco al símil del Papa en la Edad Media. Es decir, si Yolanda Díaz observa que ese pluralismo tiene mucha fuerza en las elecciones autonómicas y existe realmente, pues es una buena apoyatura para lanzar un proyecto federalizante, ¿no? Pero, insisto también, eso se tiene que articular institucionalmente y a mí ahí la institucionalidad no la veo yo clara. Un poco complicado. Oye, vamos a terminar con una última pregunta. El primer tema nuestro era la sanidad en Madrid, la huelga en sanidad. Y simplemente nos preguntan en el chat y realmente casi, mira, un sí o un no. Preguntan, literal, ¿crees que esto podría tener suficiente impacto para echar a Ayuso en las próximas autonómicas? Venga, va. A ver si un sí o un no, va. No vale un depende. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No tiene, esto no tiene, no, básicamente además porque fíjate, es terrible, pero Ayuso, si pierde, si se desgasta con esto, paradójicamente podemos encontrarnos con un Ayuso peor, que es un Ayuso necesitada de Vox. Es decir, que el grado de movilización que tiene que haber tiene que ser el de la derrota a la derecha. Vuelvo de nuevo a lo mismo que hay que hacer en toda España. Si tú quieres conseguir el 20, aspira al 30. Si tú quieres ganarle a Ayuso, no puedes aspirar a derrotar a Ayuso. Tienes que aspirar a derrotar a toda la derecha. Además, esto, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, Ciudadanos ha demostrado que no tenía esa cintura. Ciudadanos en un momento dado podía haber perfectamente pactado con PSOE, con Más Madrid, bueno, todos contra Almeida, ¿no? E intentar echarlo o de alguna manera articular, ¿no? Otras mayorías y no acaba pasando. Es decir, cuando llegamos a ese punto nos encontramos con la divisoria izquierda y derecha. Entonces tú tienes que articular, y atención, la derecha lleva gobernando, yo soy gallego, y en Galicia como en Madrid, la derecha lleva gobernando décadas. Y esto quiere decir que hay ya asentada una hegemonía, una cultura política, una serie de valores. Es decir, es un problema para Feijóo que Ayuso en Madrid tenga este poder, porque a ver cómo luego le habla al resto de la derecha española, que a lo mejor no es como la de Madrid. Ahora, para Ayuso es un terreno muy cómodo. Entonces, ¿que se puede desgastar? Sin duda. Pero Ayuso en estos momentos suma más que Podemos, Más Madrid y PSOE juntos. Es decir, que el problema es si esta movilización pudiera llegar a sumarse a otras, si se inicia un ciclo, y en ese ciclo de una serie de movilizaciones concatenadas, pues se llega a un nivel de movilización tan fuerte como para echarla. Esto fue lo que pasó con el Prestige en Galicia hace ahora, ¿no? 20 años, cuando las movilizaciones acabaron echando a Fraga. A Fraga se le echó por aquel milagro, por unas movilizaciones extraordinarias. Digo que de momento la respuesta es no, pero veremos cómo evoluciona la crisis que tiene montada, pero de momento la respuesta sería no. Raimundo Viejo, que no te queremos molestar más, muchísimas gracias por pasarte por Simple Política y nada, te esperamos en la próxima. Muchísimas gracias por tus comentarios. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, un placer. Os voy a seguir escuchando ahora aquí. Hasta luego, Raimundo. Adiós.